viendo ahí en Constitución, el balcón, Cristina? Bueno, un hecho que fundamentalmente tiene que ver con la justicia, ¿no? Y por supuesto con la reacción que genera Cristina en una parte de su propia militancia, que por supuesto en el gobierno no estamos muy al margen de algo que es estrictamente judicial y de la relación de un proceso que durante muchos años se ha seguido contra el expresidente, ¿no? Así que, nada, nosotros esperamos qué es lo que diga la justicia con respecto al lugar de detención, a las condiciones de detención, etcétera, para hacerla cumplir con los medios federales que correspondan. En caso que vamos seguro a una domiciliaria, ¿usted está de acuerdo con esta situación? Si a partir del miércoles ya con Cristina condenada y presa se mantiene, porque digo, tenemos militancia, tenemos un barrio, tenemos vecinos, tenemos a Cristina con un protagonismo muy fuerte, ¿o usted cree que tendría que haber un régimen para una persona que empieza a cumplir una condena presa en su domicilio? Bueno, yo creo que en primer lugar me parece que eso que está pasando en el barrio, en la zona del departamento de la residencia que tiene la expresidenta, va a ser algo que por ahí dura algunos días y después irá amenguando como es natural, ¿no? Ahora, supongo que también, insisto, esto es una decisión de la justicia, pero supongo que las condiciones de la detención tendrán que ser fijadas por los jueces de la causa, ¿no? Así que nosotros esperamos, como le decía recién, esperamos a que la justicia decida para tomar las medidas que correspondan al Poder Ejecutivo. Usted habla, y bien, es absolutamente lógico, de una independencia de todos los poderes. Pero si tuviera que dar una opinión con relación al miércoles, ¿sería más sensato que la justicia, teniendo en cuenta quién es Cristina Fernández, tal vez modifique lo que es el formato, que es que Cristina Fernández vaya a Comodoro Pi con una marcha con Buenos Aires cortado, con peligros, con tensiones, con mucha gente en la calle, y evitar todo esto notificándola en su domicilio? Si tuviera que dar una opinión como alguien que tiene mucho músculo político, ¿o habría que cumplir el formato de toda la vida como hacen todas las personas que quedan presas? No, yo creo que los jueces tienen la responsabilidad de un caso que tiene estas connotaciones entre criminales y políticas, de tomar las medidas que generen la menor convulsión posible. Entonces, a mí me parecería absolutamente lógico que las medidas de notificación, etcétera, y todas las que hacen al procedimiento penal pueden hacerse sin que la expresidenta tenga que concurrir hasta los tribunales, ¿no? Porque eso, digamos, no va a generar nada positivo, va a ser, como usted señalaba, un momento de tensión, de corte, de movilización de fuerzas federales. Pero bueno, esta es la opinión de alguien que no tiene nada que resolver, O sea que ¿no? si usted tuviera que opinar, dice, ojalá que eso no se haga. Sí, a ver, si yo no tengo la experiencia como para ser un magistrado que tiene esta responsabilidad, pero se me ocurre que si yo estuviera en ese lugar diría, no, digamos, intentemos no generar esta situación de tensión social, ¿no? Yo sé que sobre esto hay distintas opiniones y si uno se pone a ver en las redes sociales cuando se da esta opinión, todas las opiniones en contrario de la gente, ¿no? De quien dice, no, tiene que ser un preso, como una presa común en este caso, y no tener ninguna consideración. No, yo creo que fue una presidente de la República, fue una política destacada en la Argentina, importante, más allá de quienes la critiquen. ¿No? La critiquen o no, yo no soy de los que está en su sector político, pero digo, no hay duda que ella ocupó un rol relevante en la política argentina en los últimos 20 años. Así que, además conoce secretos de Estado, sufrió más que eso. Yo un creo, intento de atentado. Sí, por eso yo creo que sin perjuicio de la opinión que uno tenga de Cristina Kirchner y sin perjuicio del proceso criminal también que la condenó, me parece que hay que tener una consideración especial sobre una situación que es compleja. ¿El gobierno está trabajando o pensando un escenario violento, de tensión en la calle? Porque hay mucha gente que habla de proscripción, que habla de injusticia.
Están todos en contra, los que apoyan a Cristina, de Javier Milei, de Mauricio Macri, de la Corte Suprema. Hay un clima de tensión. ¿Ustedes están preocupados por este tema o cree que, como me dijo al principio, que esto va a ir apaciguándose? Oye, Pablo, yo creo que nosotros vivimos en una república, vivimos en una democracia, hace ya bastante tiempo, ya estamos acostumbrándonos a vivir en esta situación y me parece que uno tiene que respetar la decisión de cada uno de los poderes. Por supuesto, cuando uno tiene la responsabilidad de administrar el Estado, tiene que analizar los escenarios que se pueden plantear y en ese sentido tomar las medidas de seguridad para garantizar el orden público, ¿no? Por eso digo, yo honestamente espero que se tomen las medidas judiciales más adecuadas y que nosotros podamos dar respuesta desde la administración del Estado a esas medidas, ¿no? Y ojalá prime la cordura, digo yo, ¿no? No es que nosotros estemos esperando situaciones violentas, porque no creo, podrá haber algún incidente sin duda, pero me parece que no puede haber situaciones de violencia, porque para eso está el Estado, para evitarlo, como lo ha hecho durante todo este año y medio que llevamos en el gobierno, ¿no? Por eso también yo recuerdo que vivíamos en la ciudad capital de República, en la ciudad de Buenos Aires, vivíamos hasta hace un año y medio en una situación casi invivible por los cortes, por todas estas situaciones de violencia, etc., todo ¿no? eso, claro. Bueno, y eso en este año y pico fue eliminado con un trabajo muy llevado adelante por el presidente Milei y por la ministra de Seguridad, y por varias medidas que se tomaron en el área de capital humano que terminó con esta utilización de recursos públicos para la movilización social. Bueno, yo creo que eso no pasa hoy. Creo que los que se movilicen seguramente deben ser simpatizantes políticos. No, y prometen una marcha de 100.000 personas para el miércoles, de San José a Comodoro Pi. Bueno, está bien, a ver, yo digo, hay que ver si se da, hay que ver si se da, como decía usted recién, hay que ver qué es lo que resuelve la justicia. ¿Cómo lo tomó el presidente Milei? Porque Milei estaba afuera, en un principio salió contra los periodistas, después habló de una justicia independiente. ¿Cómo lo tomó? No, el presidente... Porque algunos dicen, el gobierno no está muy cómodo con esto, o tal vez se siente perjudicado, ¿no? Porque le sacaron un punto de polarización muy fuerte, una contendiente. Bueno, dos o tres comentarios sobre eso. Primero, el presidente Milei lo que expresó con toda claridad que esto era justicia. Fue una resolución de la justicia y la justicia o el Poder Judicial lo que hace es impartir justicia. Algunos estarán en desacuerdo porque le afecta al liderazgo político de Cristina y eso hace que muchos de sus seguidores se enojen, pero fue la justicia, punto uno. En segundo lugar, yo diría que a nosotros durante mucho tiempo, desde el primer tratamiento de ficha limpia hasta el último tratamiento de ficha limpia, es como que decían que teníamos una especie de pacto de impunidad para poder confrontar políticamente con Cristina. Que no estaba muy fanatizado con ficha limpia. Pero me parece que eso, finalmente, con esto se demuestra que están equivocados, ¿no? Porque también decían que nosotros habíamos influenciado o estábamos influenciando en la justicia para que no salga la condena. Porque yo digo, a ver, todos los jueces de esta causa, todos los que intervinieron, que son muchos funcionarios, salvo alguno en particular, la mayoría fueron designados por el kirchnerismo. Claro. Luciani. Nosotros como fuerza política no designamos ni un juez de paz, digo, para que quede claro, nada. Hicimos una propuesta de 2 jueces de la Corte Suprema y nos la rechazaron. Con lo cual, la responsabilidad de la condena de Cristina tiene que ver con los hechos concretos que fueron probados y desde el punto de vista judicial, responsabilidad de los jueces independientes que la condenaron. Entonces, el presidente no ha hecho ninguna manifestación. El cuestionamiento que hizo con los referido a los periodistas tiene que ver con esas apreciaciones que durante mucho tiempo se hicieron, ¿no? Exactamente. Bueno, le voy a preguntar más tarde el tema del indulto, pero quiero que mis compañeros Mariel Fitzpatrick y Martín Angulo también empiecen a charlar con el jefe de ministros que nos está visitando en una semana diferente para todos los argentinos. Mariel.
Francos, ¿qué tal? Buenas noches. Quería consultarlo si hubo algún tipo de conversación reservada, lo que nos pueda contar, respecto de, bueno, cuál va a ser la situación el miércoles en Comodoro Pi y también respecto de la detención domiciliaria, que es factible que sea domiciliaria por su edad y las condiciones de Cristina Kirchner, porque obviamente va a estar a cargo la ministra de Seguridad, de quien dependen las fuerzas federales que tienen a cargo la custodia, el operativo. ¿Hubo algún tipo de contacto respecto de cómo garantizar el orden y las condiciones de detención de Cristina Kirchner? Bueno, por supuesto, la responsabilidad sobre todo el orden público es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, de la Administración del Estado, y tanto el presidente de la Nación como la ministra de Seguridad y yo mismo hemos estado involucrados y hemos conversado permanentemente sobre las circunstancias que podían ¿Pero con quiénes plantearse. hablaron? ¿Con el abogado de Cristina Kirchner, por ejemplo? No, yo no he hablado con el abogado de Cristina Kirchner, yo solamente hemos conversado con las autoridades judiciales para ver qué medidas se iban a tomar, pero todavía ellos, como usted sabe, están Con el tomando Tribunal Oral Federal. Están tomando una decisión que todavía no está Clara. totalmente definida. No sé si clara, pero nosotros consultamos y están definiendo. Yo creo que hay que dejar que la justicia actúe, que defina y en función de eso actuar. Perdón, Sí. ministro, siguiendo esa línea, ¿ustedes le recomendaron formalmente al tribunal que no haya una notificación de Cristina Kirchner en Comodoro Pi para evitar cualquier posible situación en la calle? No. Nosotros, la realidad es que me preguntaba recién por cuál era mi parecer personal y yo di mi parecer personal, pero por supuesto que es una decisión de la justicia. Nosotros no podemos entrometernos. Sí, claramente las medidas que se tomen pueden generar un mayor movimiento de fuerzas federales o un menor movimiento, un movimiento en el trayecto hacia Comodoro Pi, en el caso que se dé, un movimiento hacia la calle San José, si es que ahí se fija la residencia definitiva. Es decir, hay una serie de temas que no está en nuestras manos resolver hasta que no se tome la decisión que corresponde, ¿no? Son 40 cuadras. Imaginen todo esto. Yo creo que es la aplicación de un sentido común. Después veremos si se cumple o no se cumple. ¿Cómo lo tomó Milei personalmente el tema? ¿Cómo siente que sigue su gobierno? Algunos dicen, bueno, se pierde un punto de confrontación muy importante. Otros dicen, bueno, queda un contendiente casi en forma eliminada porque no puede ejercer más cargos públicos. No, Pablo, a ver, yo lo que creo es que, primero, el presidente, como dijo, justicia. Esto es una decisión de la justicia y lo toma como una decisión de la justicia. En términos políticos, lo que está muy claro es que el presidente y su gobierno tienen una convicción totalmente definida sobre lo que tiene que hacerse en la Argentina, lo viene demostrando, y lo que tiene que hacerse hacia adelante. Y eso es inconmovible, eso no lo va a cambiar ningún hecho político que se genere a partir de este tema o de cualquier otro que pueda pasar en el ¿Para futuro. ustedes es un fallo justo? Bueno, pero eso no... pero... No, bueno, una no, opinión bueno, de- yo no, a ver, cuando uno Porque tiene también una... somos todos ciudadanos, más allá de que No, ustedes tienen un bueno, contexto político. pero cuando uno tiene responsabilidades públicas, es muy difícil opinar como ciudadano, ¿no? Tiene que opinar como con la responsabilidad de un hombre de gobierno, de alguien que trabaja o que administra el Estado. Yo creo que el presidente, cuando expresa esa palabra justicia, se refiere a todo eso, ¿no? Es decir, aquí ha actuado el Poder Judicial, ha analizado una causa y ha dictado una sentencia. Eso es justicia. Ahora, si a mí me parece que es justo o no es justo, no, es al Poder Judicial lo que le parece que ha hecho justicia con esta condena. ¿Cómo ve que sigue el camino, cómo sigue la historia? ¿Pasará la semana? ¿Usted cree que esto se reacomoda? ¿El justicialismo seguirá con su camino? Tenemos elecciones en septiembre, tenemos elecciones en octubre, en muchas provincias. ¿Cambia algo políticamente esta decisión judicial? Bueno, por supuesto que cambia. O sea, no para nosotros, quiero decir, nosotros estamos dispuestos a contender contra quien sea el que esté en el partido o en la fuerza política opositora. Pero obviamente cambia en el sentido de que si Cristina no termina por no ser candidata, como va a pasar ahora,
obviamente habrá que ver cuáles son los candidatos que presenta para debatir el Partido Justicialista. También creo que el Partido Justicialista se va a reorganizar, ¿no?, en esta situación nueva, y está claro que es un partido de una larga tradición en la Argentina. O sea, el partido va a seguir existiendo. Existía antes de Cristina y va a seguir existiendo después de Cristina. ¿No? Con lo cual tendrá que reacomodarse, reorganizarse, aparecerán liderazgos nuevos, ¿no? Como pasa históricamente en la vida misma, ¿no? En la vida, ¿no? La vida o sea, misma. uno pasa la posta a otro y así sigue, ¿no? Ahora voy a preguntar del indulto, porque la coalición cívica también quiere hacer una modificación con algo que está en la Constitución. Martín. Sobre este punto, ministro, ¿la ausencia de Cristina candidata les cambia la estrategia electoral en la provincia? No, yo digo no. La estrategia electoral yo creo que no, ¿no? Así me parece que los candidatos que presente La Libertad Avanza son candidatos que van a sostener las ideas de la libertad que propicia el presidente Milei, ¿no? El presidente se ha propuesto convertir a la Argentina en el país más libre del mundo, y en ese camino estamos todos alineados. Así que nuestros candidatos iban a defender antes de la condena de Cristina esta posición, y la van a defender después de la condena de Cristina. Tenía una pregunta más. Sí, Franco, le quería preguntar, por un lado, si usted tuvo trato más personal con Cristina Kirchner. Usted fue un funcionario de Daniel Scioli cuando fue gobernador, los Kirchner estaban en el gobierno, y en ese sentido, por ese conocimiento que pudo haber tenido con ella, ¿cómo cree que la pudo haber afectado esta confirmación de su condena? ¿Cómo le querés, perdón? ¿Cómo la pudo haber afectado en términos personales? ¿Cómo la pudo haber afectado? Bueno, a ver, por supuesto que en tantos años de vida política sí la conocía a Cristina siendo diputados. Ella era diputada por... compartieron la Cámara. Ella era diputada por Santa Cruz, creo que era, y yo era diputado por la Ciudad de Buenos Aires, así que ahí nos hemos cruzado varias veces y hemos tenido una relación política cordial. Bueno, después vino el cambio, ¿no?, de Cristina y de Néstor Kirchner cuando se convierte en presidente, y ahí alguna vez nos hemos cruzado. Yo he estado en eventos organizados por la Presidencia de la Nación, siendo presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en la gestión de Daniel Scioli, y me he cruzado con Cristina Kirchner como presidenta en 4 o 5 oportunidades. Así que sí, he tenido... Ahora, ¿cómo la puede haber afectado a ella? Bueno, yo creo que este es un proceso que se ha venido dando desde hace muchos años. Yo creo que ella durante todo este periodo ha planteado una defensa, ha luchado de distintas maneras para tratar de contradecir las acusaciones que había en su contra. Finalmente la sentencia lo que hace es evaluar las pruebas y la condena. Le debe haber afectado, y seguramente, ¿no? A nadie le gusta o le puede parecer indiferente el hecho de tener una condena a 6 años de prisión y la eliminación de sus derechos políticos de por vida, ¿no? Entonces yo creo que es un hecho que personalmente debe ser conmocionante, aunque claramente la presidenta no lo expresa en su manera de... Se la ve muy entera, ¿no? Sí, bueno. Se la ve muy entera. Hay que ver, ¿no? Pues yo creo que estos son momentos, ¿no? Es decir, estas manifestaciones que recibe de sus seguidores son momentos. Después, cuando pasa todo esto, ella tendrá que, supongo yo, hará una evaluación de esta trayectoria política que ha tenido y cómo ha finalizado, ¿no? Si es que finaliza acá. Le hago la última consulta, porque esta semana trascendió de todo. Vamos a la Corte Interamericana, vamos a la Haya, vamos no sé a dónde, y se planteó la palabra indulto. La coalición cívica dice: vamos a batallar el tema en diputados porque los hechos de corrupción contra el Estado no califican para una posibilidad de indulto. ¿Se habló dentro del gobierno de esta palabra o es un delirio de algunos? No, en ningún momento. Yo no he escuchado en ningún momento a nadie del gobierno hablar de un indulto como propuesta del gobierno nacional, ¿no? Ahora, si el día de mañana algún otro sector político gana la elección y habla del indulto, bueno, es un problema del sector político que lo proponga, ¿no? Pero no de ustedes. No, esto no. No de ustedes. No, nosotros respetamos la justicia y lo que la justicia ha fallado en esta causa. Gracias por venir. No, al contrario. Que sea una buena semana. Gracias. Muchas gracias. Guillermo